al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Y bueno, regresemos con la información difícil, ¿no? O sea, de por sí esto no es fácil, pero vámonos con la información difícil. Y voy a hacer una pausa antes de que llegue nuestro querido César Gutiérrez. Ah, no, ya llegó, olvídenlo. Vamos a hablar con él, no lo voy a hacer esperar, porque donde lo haga esperar, se va, aquí el señor productor me va a regañar. Imagínese usted nada más hombre, señor. Luego se pone como Royal, se esponja, mi compadre. Vamos a hablar de asuntos complicados. No, que ya se está riendo. Ya se está riendo. Espérense. Vamos a hablar de. Que antes de que entre mi querido César, justamente quiero entrar con esto. Vamos a continuar con el caso de Ayotzinapa. Ya después se las refrescamos a nuestros senadores, que ese es el último tema. Pero Ayotzinapa, otra vez, como todos los días. Ayotzinapa. El día de hoy, insisto, es algo que ya sabíamos porque desde 2019, 2020, incluso desde antes, pero a partir de 2019 como que se hace mucho más fuerte, la presencia de un informante o de un militar infiltrado entre los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y se habla de Julio César López Patolzin. Julio César, según lo que citaría, por ejemplo, el coronel de infantería diplomado del Estado Mayor Gregorio Espinosa Toledo, era un buen informante y es uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Aquí, esta información se da a conocer, es un trabajo que corresponde a una investigación de Humberto Pachet, en la que detalla que el material corresponde al 29 de septiembre de 2014 y es un encuentro que se da en la base militar. Es un video que revela a la madre de López Patolzin le entregaron 2 sobres, uno con 5,667 pesos y un segundo con 1,500 pesos, además del pago del taxi de ese día para su traslado. Conforme se avanzaba, o es una plática que se da justamente entre la madre de este joven y el coronel de infantería diplomado del Estado Mayor, Gregorio Espinosa Toledo. Incluso en esta conversación donde se le da el dinero, se habla que es el sueldo que sería de Julio César, y el último informe de Julio César fue en la noche previa, más bien en la mañana, no fue en la noche, fue en la mañana que se da antes de darse la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Fue el mismo día, es el último informe que dan. En algún momento a lo largo de estos años, las Fuerzas Armadas argumentaron que él había sido un desertor, que ya no formaba parte de las Fuerzas Armadas, sino que había sido un desertor. Por eso le digo que esta información ya no es tan novedosa, sino que lo que hoy ocurre es que formalmente se confirma que efectivamente pertenecía a las Fuerzas Armadas. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el subsecretario Alejandro Encinas al respecto, particularmente de este joven militar que desapareció y que, según de la versión con la que hoy se confirma de las conclusiones a las que alcanza el gobierno, la subsecretaría de Derechos Humanos a llegar el día de hoy, fue abandonado por las Fuerzas Armadas, porque si lo hubieran buscado, quizás hubieran encontrado a los jóvenes. Vamos a escuchar esto. Todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones y los movimientos de los estudiantes. Tal es así que impidieron la toma de los autobuses. Pero además, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolzin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal. Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado López Patolzin, que estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes.
Así las declaraciones del subsecretario Encinas y pues a darle. Mi querido César, te quiero mucho y gracias por estar aquí. Ahora sí que me siento, te quiero mucho y gracias por visitarnos, pero ¿qué onda con las Fuerzas Armadas y el informe que dan hoy? Mi querida Meme, un placer saludarte. Y no me pongo punk. Lo que pasa es que a mí me gusta ser siempre muy respetuoso de los tiempos de las personas. Y tengo la mala fortuna de que el buen amigo Vicente, Tu pausa, me ha tocado que me aviente 1 hora esperando para Yo entrar. sé. Entonces, cuando me enojo y me voy, me dicen, es que ¿por qué te fuiste? Oye, cabrón, pues porque quedamos en 1 hora. Entonces, mejor ahora me conecto media hora después y todavía me espero unos 15 minutitos para que no haya ningún problema. Me he vuelto práctico. Pero Meme, Inteligente y sabio. sí, la verdad es que sí. ¿Quieres que te diga algo? Si bien Sí. es cierto, no dijeron algo completamente nuevo, sí dieron certeza a muchos puntos en donde la gente ya había creado diferentes versiones. Y en lo personal sí estoy de acuerdo en que hay una omisión por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque sí queda claro que Julio César López Patolzin era un elemento del ejército mexicano en el activo, que lo utilizaban dentro de los grupos de información militar, que para que la gente lo sepa, la mayoría de las unidades militares tienen grupos de información que pertenecen a los diferentes batallones, secciones, zonas militares, regiones militares, etcétera. Y esto es porque, en teoría, se necesita recabar información, que es lo que siento que les ha faltado en los últimos sexenios, para prevenir cualquier situación que pudiese ser un ataque a la seguridad nacional o a la seguridad interior. Y el hecho de que él mencione incluso este protocolo de desaparición de los soldados, también le tengo que recordar que esto es relativamente nuevo. En aquel entonces recordamos que la Secretaría de la Defensa Nacional no tenía ni siquiera atribuciones de ser coadyuvantes de la seguridad pública. Incluso yo siempre lo dije, que no tenía un marco jurídico, etcétera. Pero que haya quedado claro que efectivamente sí hubo una omisión por parte, en este caso, del comandante del batallón, ¿no? Porque era el primer responsable. Hacen mención del teniente, el cual era el enlace con el soldado, porque obviamente pues, era de haber pertenecido a una sección o a una compañía, y obviamente su jefe directo pues debió haber sido este teniente, pero la realidad es que ahí la responsabilidad tendría que haber recaído sobre el coronel comandante del 27 Batallón de Infantería. Y aquí la parte que me llama la atención es que es muy claro también Alejandro Encinas y menciona que si bien es cierto, queda claro que no hubo una participación directa del ejército, que creo que esa parte era importante. Recordamos que se especuló durante muchísimo tiempo que los elementos militares los habían detenido, que los habían ingresado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, que incluso habían atentado contra la integridad física de los jóvenes, que ahí mismo los habían desaparecido, que existían crematorios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se demostró que eso no es cierto, pero lo que sí es cierto es que hubo una omisión, y que esa omisión, si ellos hubieran realizado el trabajo de forma inmediata, muy posiblemente hubieran podido encontrar en dónde se encontraba este elemento militar y a lo mejor hubieran podido tener contacto con los demás alumnos de la normal rural y que a lo mejor los hubiera podido salvar la vida. En eso sí concuerdo claramente, porque pues ya estuvo, como yo se los he dicho, no podemos tapar el sol con un dedo. Yo siempre lo he explicado que el ejército no tuvo que ver con la desaparición de los estudiantes de forma directa, pero sí de forma indirecta. Por supuesto que queda claro que ellos, como no tenían atribuciones en aquel entonces, pues están las declaraciones del capitán Crespo, está esa fotografía donde están adentro de una clínica en donde él les está tomando los nombres a todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo único que podían hacer ellos era tomar informes para darle la información al comandante del batallón. Entonces creo que aquí vamos a ver, porque incluso el mismo Alejandro Encinas fue muy claro y dijo que el comandante de la zona militar, da a entender que también el comandante del batallón, pues ellos tienen responsabilidad por omisión, y concuerdo claramente. Y incluso, pues por ahí, ¿no? Yo creo que la Secretaría de la Defensa ya sabía que podría haber alguna situación de ese estilo, que recordemos que el comandante de la 35 zona militar, pues era el general de división Alejandro Saavedra Hernández, en aquel entonces general de brigada, y que todavía en este sexenio era el director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y que a partir hace cerca de 2 años,
que se inició con toda esta investigación, él renuncia del IFAM porque sabía que venía una situación de este estilo. Entonces, yo creo que sí vamos a ver incluso por ahí ocupaciones por omisión contra un par de generales del ejército todavía. Aquí, las preguntas que le hace la prensa en esta conferencia de prensa al subsecretario Encinas insiste mucho en la participación militar. Evidentemente le hacen la pregunta, ¿hubo participación del ejército en el caso? Encinas responde sí, pero lo hace justamente después de mencionar que se está revisando la cadena de mando en todos los espacios y que será el teniente Barbosa quien tiene que dar cuentas de su omisión para evitar la desaparición de los muchachos. Pero al inicio, antes de dar las conclusiones y llegar a mencionar este punto, también reconoce que es que la gran o la mayor parte de los documentos que ellos recibieron para llegar a este momento vinieron de la Sedena. Quisiera preguntarte qué pasa al interior de la Sedena, qué representa esta Sedena nueva a la Sedena del Cienfuegos, a la Sedena del teniente Barbosa, a esa Sedena que operaba en administraciones pasadas que fue omisa, porque hay una diferencia brutal. O sea, para que esta Sedena te dé los documentos y diga, bueno, sí, aquí hubo estas omisiones y pasó esto y esto, o sea, que te entregue esta información, ¿no sería algo natural o no estaríamos acostumbrados a ello bajo la vieja práctica que conocemos evidentemente la Sedena? ¿Qué es lo que pudo haber pasado adentro? ¿Se le pudieron haber dio encima al general secretario? ¿Existen estas disputas de poder? ¿Qué pudo haber pasado adentro, al interior de las Fuerzas Armadas con esto? Recuerda, Meme, que yo en varias ocasiones he explicado que existía una cofradía de poder, que ellos se autodenominan el sindicato, que fue la que ostentó el poder en los últimos 30 años en la Secretaría de la Defensa Nacional, y que cuando llega el presidente de la República, obviamente asesorado por el general Audomaro, pues le explica cómo está esta situación y rompe con ese grupo de poder y designa al general Luis Crescencio Sandoval González, que en teoría, de acuerdo a las reglas no escritas de la Secretaría de la Defensa Nacional, él no debería haber sido secretario de la Defensa Nacional, aunque sí calificaba como candidato. Cuando hace este rompimiento el presidente, lo primero que se busca es que exista una mayor apertura de las Fuerzas Armadas y tener unas mejores relaciones cívico-militares. De entrada, Meme, pues es la primera vez que vemos que se abren archivos militares, porque recordemos que pues, incluso sigue investigando la guerra sucia, porque la Secretaría de la Defensa Nacional nunca se prestó para que se realizaran las investigaciones. Recordemos que el personal militar, una de las cosas que más atacó y más le molestó fue la resolución del caso Rosendo Radilla, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que efectivamente había existido violación de derechos humanos y desaparición forzada por parte de elementos militares en esta famosa guerra sucia de los años 70 y principios de los 80, y fue de carácter obligatorio, se convirtió en jurisprudencia internacional y de carácter obligatorio para México. Y lo que vino a cambiar esto fue que el artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar, para no aburrir a la gente, te explica cuáles son los delitos del orden militar. Y antes decía, la fracción segunda, que los delitos que cometan los civiles serían juzgados por los civiles, ¿no? Y los delitos que cometan los militares serán juzgados por las autoridades militares. Incluso si existiera algún paisano, el paisano será juzgado por las autoridades civiles y los militares por las militares. Y vino a cambiar el paradigma, y fue muy claro al decir que en cuanto un militar cometiera un delito y hubiera civiles de por medio, serían las autoridades civiles los encargados de juzgarlos por los delitos, independientemente de que serían juzgados por los delitos correspondientes a la disciplina militar. ¿Qué te viene a enseñar esto? Que esta apertura que hay por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional también tiene que ver con la reestructura que se dio. Cuando la gente sigue criticando el hecho de que se pueda sumar a la Guardia Nacional a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, es porque no entienden cómo cambió la Secretaría de la Defensa Nacional. Me acuerdo que una periodista me preguntaba, me decía, es que cómo hay dos comandantes del ejército, porque vemos que están nombrando al comandante general del ejército, pero aparte está el secretario de la Defensa. No, la Secretaría de la Defensa se reestructuró, se convirtió ya, ahora sí, en una secretaría político-administrativa perteneciente al Estado mexicano, que efectivamente un general de división es el que como secretario de la Defensa en este momento
es el encargado y el secretario de la Defensa que cumple con esa función político-administrativa, pero también lo es que el mando operativo de tropas ya no lo tiene el secretario de la Defensa de forma directa, sino que hay un comandante del Ejército Mexicano, hay un comandante de la Fuerza Aérea, y si se llega a dar esta reestructuración que está buscando la Presidencia de la República, la Guardia Nacional entrará dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia de la Guardia Nacional. Y estos a su vez estarán bajo el esquema de un Estado Mayor conjunto. ¿Por qué te explico toda esta parte? Porque lo que buscó la Presidencia de la República fue cambiarle la cara a la Secretaría de la Defensa Nacional, que la gente se identificara con las Fuerzas Armadas, entendiendo que iban a estar trabajando y coadyuvando en todas estas funciones que han estado realizando, y como la ley orgánica del Ejército Fuerza Aérea les autoriza y les da facultades, y no va contrario a la Constitución, como muchos otros dicen erróneamente o por ignorancia, pues que nos viene a demostrar cómo sí existe un cambio de paradigmas dentro del Ejército Mexicano. Por supuesto que hay resistencia, por supuesto que hay ciertos grupos que no están de acuerdo, por supuesto que hay muchos de estos grupos que han criticado al general secretario de la Defensa. Te puedo decir que incluso aquellos militares que estén involucrados van a tener que buscar abogados particulares civiles para que los defiendan, porque la Secretaría de la Defensa no los va a defender. Han sido muy claros en especificar que lo que se quiere y lo que se busque es que existe una apertura y una transparencia en cuanto al trabajo de lo que realizan las Fuerzas Armadas. Por eso yo decía, si van a abrir los archivos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el año 90, si no mal recuerdo, yo digo, pues mejor abrámoslos hasta el año 2022, no tenemos nada que esconder, pero bueno, vamos por pasos, y por lo menos se aplaude la apertura que está obteniendo la Secretaría de la Defensa Nacional, y eso tiene que ver con la designación que hizo el presidente del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cristina Sandoval González, que es una persona que buscó en todo momento adaptarse a los nuevos tiempos que existen a nivel mundial con las Fuerzas Armadas, porque el Ejército Mexicano era muy cerrado, ¿no? Y esa cerrazón, esa cofradía del poder, decía que lo que pasaba en el Ejército era única y exclusivamente cosa del Ejército y nadie se podía meter. Y recordemos que en México incluso existía una frase que decía que ningún político ni ningún periodista podía atacar a la Virgen de Guadalupe, al PRI o a las Fuerzas Armadas. Y hemos visto que ahora esos paradigmas han cambiado. Aquí, justo acabas de mencionar dos cosas que son bastante importantes. Me quiero ir con la primera, que tiene que ver con la Guardia Nacional y todo eso, porque evidentemente lo que hoy se informa saca o está dentro del contexto de buscar una Guardia Nacional militar. Y aquí, por ejemplo, comentarios como el de Denise Dresser, y son muchos, no es solamente por ella, son varios los que opinan lo mismo. Dice Denise Dresser, Ayotzinapa coloca al gobierno en la difícil disyuntiva de reconocer que fue un crimen de Estado con participación del ejército. Ese mismo ejército al que ahora se empodera sin controles o vigilancia civil. Promete justicia, pero actuará contra sus aliados, incluyendo Cienfuegos. Y vienen dos cosas, porque justamente Cienfuegos era el que mandaba en ese entonces, y ya hubo un tema con Cienfuegos, que tú fuiste bastante claro y bien que se cumplió lo que dijiste en el caso Cienfuegos. ¿Qué va a pasar en este momento? Son dos temas acá, a ver si que va 2 por 1. Primero, es válido hacer esta comparación en donde se dice que este ejército ahora se le está empoderando sin controles y era el mismo ejército que participó o que tuvo o que fue omiso con Ayotzinapa. Y 2, caso Cienfuegos. Se revive polémica en contra del señor. En este caso, ¿le llegará la investigación a Cienfuegos? Mira, yo creo que Cienfuegos va a salir mencionado forzosamente porque tuvo que haber terminado recibiendo algún tipo de informe, ¿no? Incluso recordemos que también se llegó a mencionar al actual secretario de Marina, porque era el comandante de la región naval del estado de Guerrero. La situación viene en el sentido de lo que yo te decía, que tiene que ver con las cadenas de mando, ¿no? En la cadena de mando de entrada empezamos por el oficial y por el comandante del batallón, que estaba ahí en igual, el del 27 Batallón de Infantería, y de ahí nos iremos al comandante de la zona militar y de ahí al comandante de la región militar. Pero para que llegue a Cienfuegos, realmente la investigación no se va a dar,
No dudo que lo mencionen, pero te puedo asegurar que no lo van ni a molestar, porque aparte recordemos que como él sigue formando parte de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Como alto mando militar, que aunque la gente cree que porque ya está retirado, no, como él es asesor, yo me explico, pertenece a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso él, por medio de un cuestionario, es como terminaría contestando. Donde yo sí veo que a lo mejor van a fincar responsabilidades por omisión, en este caso, podría ser con el comandante del batallón, el comandante de la zona, y tal vez alcance a quien fue el comandante de la región. Pero de ahí en fuera, hasta ahí llega el escalafón militar de cómo se llevaría a cabo. Pero fíjate, algo que sí quedó claro y que es la parte que a mí me llamó la atención y que lo dijo sin miedo para no quedar bien, es que, por supuesto que hubo misiones, autoridades federales, estatales y municipales, pero que fue claro que hubo apoyo y contubernio de las policías municipales de Iguala, de Huitzuco, e incluso de autoridades del estado de Morelos, porque este camión, el 1531, termina llegando hasta el estado de Morelos, de estos grupos, de este grupo criminal, denominado Guerreros Unidos, que era el que tenía el control de la plaza en ese lugar. Entonces, el que vengan a querer decir, porque yo recuerdo a la señora Dresser que ella salía a defender que el ejército no tuvo que ver, que esto era única y exclusivamente entre políticos de izquierda, donde un presidente municipal del PRD y su policía, junto con otro presidente municipal del PRD, con un gobernador del PRD, lo que pasa es que se les olvida, porque a todo el mundo le gusta siempre tratar de sacar agua para su molino, pero yo sigo opinando exactamente lo mismo. Era imposible que el ejército de forma directa hubiera tenido participación por una cuestión muy sencilla, porque ni siquiera eran sus atribuciones. El ejército no podía llegar y realizar la detención de estudiantes de la normal rural. ¿Quién me explicó? Otra, hay que entender una situación. Yo entiendo que la gente en este momento se pueda molestar y decir, es que tú, ¿cómo es posible que los soldados, si vieron que se estaban llevando a los muchachos, no hayan intervenido? Pues lo que pasa es que a los soldados no les dijeron, oigan, es que nos los vamos a llevar, los vamos a desaparecer, les vamos a hacer daño, los vamos a asesinar, los vamos a... Por supuesto que no les dijeron eso. Se supone que las competentes en ese caso, pues estábamos hablando de una cuestión de seguridad pública, por supuestos desmanes, porque hay que recordar toda la historia. Se supone que había un evento del DIF, de la primera dama, ¿no? Del municipio de Iguala, y supuestamente los estudiantes iban para boicotear ese evento. Y dentro de supuestos actos es cuando roban uno de estos camiones, que resulta que este camión, este grupo criminal de Guerreros Unidos, lo utilizaba para el transporte de drogas. Entonces, por lo menos estamos viendo que sí se tiene lógica, se tiene una secuencia exacta de qué es lo que es. Por supuesto que no falta quien va a tratar de criticar, pero a ver, vamos a ser claros. El ejército mexicano no lo hemos visto, somos el único país de toda América Latina que después de la revolución, en toda nuestra etapa moderna, nunca ha realizado un golpe de Estado. Y analicen la historia de todos los países de Latinoamérica, para que vean. Primera. Segunda, es la primera vez que vemos un ejército donde se ha reestructurado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo se los decía, se critica demasiado y se dice, es que la Guardia Nacional tiene que ser única y exclusivamente de carácter civil, como lo dice el artículo 21 constitucional. Es correcto. Pero ¿y quién les dice que el día de mañana a lo mejor el secretario de la Defensa ya no va a ser un militar? A lo mejor esta estructura también da cabida a que el día de mañana pueda haber un secretario de la Defensa civil. Entonces, creo que hay muchas cosas todavía que se tienen que analizar. Sigo pensando que los soldados no tienen que hacer funciones de seguridad pública, pero ante la incapacidad de los políticos de haber creado buenas policías honestas y que se robaron el presupuesto, pusieron a sus compadres, a sus amigos y a delincuentes en las áreas estratégicas como Genaro García Luna, como Palomino, como Ramón Pequeño, como todos ellos, es que hemos tenido que recurrir a que las Fuerzas Armadas tengan que salir a proteger a la sociedad civil. Aquí, mi querido César, hay un tema que por supuesto yo rescato y lo decía en un inicio. Hay dos preguntas al menos que quedan todavía en el aire. Una, dice el subsecretario Encinas,
que se dio la instrucción de desaparecerlos. O sea, se da la instrucción y dice la hora en la que se da y el día en el que se da. Entonces la pregunta que queda es, ¿quién da esa instrucción? Y la otra pregunta, que obviamente queda también en el aire, bueno, dice Encinas, no hay motivos, no hay indicios para pensar que están con vida. O sea, no hay ningún elemento para que podamos asumir o pensar que ellos siguen con vida. Son cosas que se sabían, las intuíamos, hoy el gobierno las acepta, pero hay preguntas que surgen en cuanto a las responsabilidades ahora penales. Dice el gobierno, nosotros vamos a seguir investigando, pero ya le toca a la Fiscalía General de la República. Hablan de 33 investigaciones a autoridades federales y autoridades estatales, pero dice, y el único nombre que sí menciona es Peña Nieto, no, que ya será chamba de la Fiscalía. ¿Esto hasta dónde podría llegar? Siendo completamente honestos, como abogado, como alguien que es experto tanto en lo militar como en lo penal, ¿esto realmente hasta dónde puede llegar? ¿A quién va a tocar? Porque si alguien da la instrucción y estuvieron involucradas fuerzas federales, se buscó la manera, o sea, la verdad histórica en realidad fue para encubrir y manipular la escena del crimen. Entonces, esto para muchos de nosotros apunta directamente a Peña Nieto. Pero yo he dicho que Enrique Peña Nieto no se me hace la persona más brillante del mundo como para dar ese tipo de instrucciones. Entonces, en tu experiencia, en tu análisis, ¿esto a quién topa? Aquí lo máximo que nosotros veremos es que a lo mejor manden llamar comparecer a un ex procurador general de la República como Murillo Caram. No va a llegar más allá. No veremos a un secretario de la Defensa que vaya a declarar, no veremos a un expresidente de la República que vaya a declarar. Incluso no veremos ni siquiera un exgobernador que vaya a declarar, porque van a seguir manejando como que esto fue una cuestión que tuvo que ver única y exclusivamente con los municipios, con la Policía Federal, que en su momento estaba ahí, y con el Ejército por medio del 27 Batallón de Infantería. No vamos a ver que manden llamar a nadie más, porque el nivel de responsabilidad va a quedar ahí, ¿no? Y estamos hablando ya, siendo muy realistas, estoy hablando de lo que la ley te contempla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el titular del Ejecutivo es el presidente, también lo es que cualquier persona puede decir que el presidente no tuvo conocimiento. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.